Un gran placer nuevamente estar con ustedes. Mi nombre es Ricardo Noriega Salaverry y nuestro programa, que es vuestro, Nueva Constitución. La intención, siempre repetimos, de este programa es transmitir, amén de ello, crear conciencia de lo necesario, indispensable, prioritario que tenemos que tener todos los peruanos de cambiar la Constitución. Por dos motivos fundamentales que debemos tenernos bien claros, porque el nacimiento de la Constitución vigente del 93 fue producto de un fraude entre dos compinches, Montesinos ahora condenado y preso, y Vladimiro Montesinos también condenado y preso, con la intención duplicada. La primera, llenarse los bolsillos con plata ilícita. Muchos millones pasaron por esos bolsillos. Muchas maletas se trasladaron al extranjero y hasta ahora no se saben realmente los montos que fueron hurtados, birlados, y que ello representa menos leche para la criatura, menos alimento para ese niño y sobre todo infraestructura que tanta y tanta falta nos hace en el país. Y el otro motivo que tuvo la motivación básica de esta nueva Constitución, disolviendo el Congreso, era y continúa, desgraciadamente por sus gobernantes sucesores al condenado Fujimori, el objetivo es entregar nuestras riquezas, sobre todo a las grandes transnacionales que vienen de fuera. Nuestras riquezas que pertenecen a los peruanos, bajo el concepto de propiedad que de antiguo rige para los ciudadanos en un territorio. Esos dos grandes objetivos están claros y a la vista. En tanto y en cuanto no tomemos conciencia de un cambio de constitución, la situación va a seguir exactamente igual. Se cambiarán los presidentes, el ejecutivo, los poderes del Estado en general, y continuará la actitud represiva, si ese es el término, extorsiva, sobre todo extractivista, a un país y a los ciudadanos que estamos en él. Es por ello que una vez que terminé todas las vicisitudes naturales en mi condición de candidato a la presidencia de la República en la última elección, tuve que tomar una actitud clara, precisa y concisa. La actitud que en mi calidad de abogado constitucionalista, hacer lo que yo sé hacer. Y me puse el autorreto de consolidar un proyecto de nueva Constitución. Ese proyecto, que no es perfecto por cierto, sufrió pues altibajos sobre una respuesta gubernamental dicho a la norma, ¿no? Como la orden del traidor Ollantaytamala es no cambiar un ápice de la Constitución, cualquier organismo gubernamental, cualquier entidad de cualquier poder del Estado le va a decir no, o le va a poner 50 trabas. Es el caso de lo que nos sucedió en la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, donde la señora Chu era la que conducía todo esto, y presenté mi proyecto luego de una quemadera de pestañas, porque oiga, usted cambia el artículo 42, choca con el 56, el 60 con el 13, hay que armar pues como un ajedrez el tema, como un rompecabezas más que como un ajedrez, porque si hay
incoherencia entre un artículo con otro, de ninguna manera se lo van a aprobar. Pero, oh sorpresa, me declararon improcedente, lanzándome una resolución que para mí pues era no solamente para molestarnos, sino reírnos, argumentos vacuos, sin ningún tipo de fundamento, ni de hecho ni de derecho. Era la motivación de la orden de Palacio para que no se cambie nada, pese a que nuestro actual presidente Humala, el 28 de julio del 2011, en su juramentación ante el Congreso de la República, con representantes de muchos países hermanos y toda la ciudadanía del Perú, nos hizo una pantomima, una mentira, una burla, por decirlo menos. Nos dio a entender, porque no fue muy explícito como suele ser, no explícito, dijo que podríamos ingresar a la anterior Constitución, la de 1979, cosa que no hizo el mínimo esfuerzo y no lo va a hacer, menos ahora que está en las postrimerías de su mandato. El programa pasado, en toda esta lectura que tenemos de nuestro proyecto presentado a la OMPE, que como les he explicado, hemos aportado 23 artículos nuevos y 23 disposiciones transitorias, un reto que me implementé, que no es perfecto, por supuesto, este proyecto. Sería intonso, ilógico, totalmente iluso y hasta vanidoso decir de que es un proyecto perfecto. Tiene muchas fallas. Como siempre reitero, si yo me hubiese puesto de acuerdo con mis colegas constitucionalistas, que los hay brillantes, acá en Cusco, en Lima o en cualquier otra región, nos hubiésemos demorado pues más de 20 años, ¿no? Porque ponernos de acuerdo bajo los conceptos fundamentales de los derechos del hombre y de la mujer, la participación en la vida ciudadana, el capítulo económico y todo lo que representa una carta magna de esa magnitud, no lo íbamos a terminar. Esto me costó mucho tiempo, por cierto, hasta que se concluyó. Y ahora está en proceso, con la quimera de mi parte, que ojalá algún día haya una apertura, sobre todo de parte del Congreso de la República, y que el tinte totalmente discriminatorio, basta que usted le hable de cambio de constitución para que estos otorongos, que en la mayoría son profanos, desconocedores del tema constitucional, le pongan una traba, no saben ni lo que están trabando, pero ellos traban por el principio ideológico que no hay que cambiar nada menos el capítulo económico. El programa pasado nos quedamos en el tema de la consulta previa. Decíamos de que la consulta previa nace de un convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es un organismo supranacional que, por cierto, ha firmado un convenio con el Perú, con nuestro país. Y eso, según nuestra normativa, tiene validez para nosotros los peruanos de ley orgánica, vale decir, el más alto grado jurídico de una norma. Pero ¿dónde está la gran trampa? ¿Cuál es el espíritu de esta Organización Internacional de Trabajo para crear la consulta previa? Como su nombre lo indica, una empresa o varias empresas pretenden desarrollar un proyecto, pongámosle un ejemplo, maderero, minero, petrolero, en cualquier región del Perú, y las comunidades que de una u otra forma se van a ver afectadas, se van a ver impactadas por el proyecto, en cierto grado mayor, menor, intermedio, lo que fuere, pero impactadas de todas maneras. Esas comunidades, sobre todo las nativas y campesinas, tienen el derecho de expresar su voz y decir, en esta consulta previa me están consultando, vaya lo reiterativo, si yo estoy de acuerdo con que me abran un tajo de kilómetros en tajo abierto de diámetro y voy a estar respirando metales pesados. O mis aguas de mis manantiales van a ser afectadas por la contaminación minera que nos trae el agua, dicen tratada,
que es de categoría 3, el agua tratada, que parece un eufemismo y más que ello un sofisma. ¿Saben qué significa? El agua que ha sido procesada con el mismo trabajo o el procedimiento minero, le dan le hacen ingresar o lo combinan con algunos compuestos químicos, y esa agua, que para algunos o la gran mayoría es para animales, y vaya usted a pensar si esos animales no corren peligro, también con gran abuso coludidos por supuesto con autoridades negativas totalmente para respetar la norma, lo hacen utilizar o se lo dan a los seres humanos. En esta consulta previa, el gobierno actual de Humala hizo un show mediático increíble. Yo recuerdo, ingresa el 28 de julio del 2011 el gobierno de Humala, y a los pocos meses se da la gran noticia, era pues titulares de todos los medios de comunicación, que se aprobaba la consulta previa. A partir de eso, tanto el festín se hizo en el Congreso de la República como en el Ejecutivo. Yo me imaginé, como creo que todo peruano, que ahora sí comenzaba un elemento de justicia natural, de consulta al propietario del suelo. Luego veremos el tema del suelo y del subsuelo. Pero no. ¿Saben lo que han hecho? Al Ministerio de Cultura le han encargado que elabore una base de datos. ¿Quiénes son pueblos originarios? Mire usted, ¿quiénes son pueblos originarios? Y han tenido la desfachatez de solamente encontrar pueblos originarios en la zona selva del Perú. Vale decir que en la sierra tradicional del Perú, con pueblos originarios de antiguo, pre-incas, lo mismo que en la costa, eso no existe. Esto es un insulto a la inteligencia. A tal punto fue el insulto que un viceministro del Ministerio de Cultura renunció en forma irrevocable porque él no estaba de acuerdo con esa base de datos. O sea, él decía, un momentito, o sea, solamente hay pueblos originarios en la selva, a ellos solamente se les hace la consulta previa. No error, primer acto criminal contra la norma, burla total y absoluta. O sea, hasta ahora, fíjense ustedes que han pasado 4 años, estamos 2015, desde que el traidor Ollanta Humala tome el gobierno, desde que hizo el show mediático respecto a la consulta previa, han pasado 4 años y no tienen una base de datos completa, no la tienen. Pero ahí no queda la cosa, es mucho peor. La consulta previa, que como el espíritu mismo del título dice, oiga, yo le consulto, ¿qué dice la comunidad? ¿Quiere que mañana comiencen a explotar petróleo acá y pase lo que ha pasado en Ecuador, donde Chevron, una de las más grandes transnacionales del mundo en petróleo, ha explotado de antiguo el oro negro en nuestro país hermano de Ecuador? El presidente Correa, que es un brillante economista, estudió economía en una de las mejores universidades del mundo en Estados Unidos. O sea, conoce al imperio norteamericano de adentro. No le van a contar cuentos. Desafortunadamente, ese mismo imperio que le dio universidad y conocimiento al presidente Correa, ahora pues en estos últimos tiempos está confabulando de una manera artera para hacer lo que se ha hecho mucho en Ecuador, derrocar a un presidente bajo el purito, bajo el pretexto de que quiere en forma abusiva imponer un impuesto a la herencia. Esto es inaudito. Hemos comenzado a calcular a quiénes se va a afectar con este impuesto a la herencia, y es al 1% de toda la población ecuatoriana, que es el 1% que tiene ingentes cantidades en sus ingresos personales. Lo que intenta con esta norma, que ahora pues
está totalmente discutida y ha sido el germen de actores neoliberales que quieren tumbarse este gobierno, los que han levantado el polvo. Cierro el paréntesis y entro al fondo del tema. Efectivamente, el presidente Correa, al ver pues que toda la parte donde Chevron explotaba era una contaminación generalizada, viajó a la zona y, como ustedes deben haber visto en las redes y en todos los medios de comunicación, como una forma de expresar su descontento y poner una prueba en flagrancia total de los delitos cometidos al medio ambiente, el presidente Correa puso la mano en un manantial y las fotos llovieron donde la mano estaba totalmente negra, en una comunidad donde los niños, las niñas compartían el líquido elemento. Esto ha implicado un juicio internacional que ojalá a algún gobernante en el Perú se le ocurra hacer algo símil, pero hasta ahora no pasa nada. Y el gobierno ecuatoriano, vía el empuje del presidente Correa, ha ganado la litis. Y son, si no me equivoco, una primera sentencia de cerca de 60.000 millones de dólares, que esa gran transnacional llamada Chevron tiene que indemnizar y pagarle al Estado ecuatoriano. El presidente Correa y su gobierno, con tan buen criterio, quieren que esa indemnización muy rica, millonaria, también sea repartida entre el pueblo, porque no es para el Estado ecuatoriano, es para las víctimas. Y tengo entendido por últimas noticias en las redes que Chevron está apelando a que ese dinero no vaya a las comunidades. Miren ustedes el grado de inhumanidad de estas empresas. Retomo el tema de la consulta previa acá en el Perú. ¿Saben a dónde llega el extremo? Que la norma no es vinculante. En el Perú no es vinculante la consulta previa. ¿Qué significa eso? En idioma fácil. Que a la comunidad se le dice, ¿quiere usted la explotación petrolera, minera, maderera? No queremos, porque oiga, yo soy del pueblo originario, soy campesino, pero no soy ignorante. Esto me va a matar y va a matar a mi familia. El pueblo dice no, en forma mayoritaria, unánime o por aclamación. No se vincula ese no para la decisión final. ¿Quién toma la decisión? El gobierno de turno. Vale decir, el Estado vía el presidente. Acá en el Perú tenemos un traidor como Humala que va a decir que sí, aunándose al principio mayoritario, la decisión mayoritaria de la comunidad. Miren ustedes dónde está la trampa. Por ello ponemos en nuestro proyecto de nueva Constitución, dice, las comunidades campesinas y nativas serán dueñas del suelo y del subsuelo, ahora solo son del suelo. Este es un artículo complementario a lo que yo vengo hablando de la consulta previa. Nuestra nueva Constitución, por cierto, le da categoría de vinculante a la decisión de la comunidad campesina o nativa. Cuando hablamos del suelo y del subsuelo, que ya se los adelanté, también nosotros estamos bajo la teoría que no es un invento nuestro, se ve en otros países. Pero acá, oh sorpresa, ¿qué está pasando? Vamos a hablar del Cusco, vamos a hablar del gas. Humala, cuando era candidato, prometió el balón a 12 soles. Acá, Dios mío, en esta región, en la zona de Camisea, de Quiteni, prácticamente usted con las uñas saca el gas. Y me he enterado algo que me ha dejado absorto. En la zona de Quiteni, ese balón que Humala prometió a 12 soles está costando cerca de 90 soles. Escúcheme bien, 90 soles. ¿Por qué? La pregunta es, ¿cuál es el resultado? ¿Por qué estamos así? Bueno, pues, el que yo siempre repito, supuesto alcohólico y drogadicto Alejandro Toledo, de presidente de la República, en un total y absoluto contubernio con fuerzas extranjeras del Perú y con la complicidad
del norteamericano Kuczynski, que ahora pretende ser presidente de la República. Y los jóvenes no se acuerdan que cuando estuvo Kuczynski de ejecutivo como gerente del Banco Central de Reserva el año 68-69, que el presidente Velasco toma la Brea y Pariñas, que era un entronque, una comunidad prácticamente norteamericana, el imperio con su bandera en la zona de Talara, rica producción de petróleo succionaba, no le pagaba impuestos al Estado peruano, y repito, usted pasaba por la zona de la Brea y Pariñas y era Estados Unidos dentro de nuestro territorio, sin respeto absoluto a una bandera, la peruana, una dignidad, y los gobernantes de antiguo aceptaban. El general Velasco, a partir del 3 de octubre del año 68 que toma el gobierno, en su discurso dice, se inicia el Día de la Dignidad Nacional. Y no esperó un mes, no esperó 20 días, esperó 6 días. El 9 de octubre del 68, la Fuerza Armada estaba tomando, más que tomando, estaba reivindicando un territorio nuestro, ahí en la Brea y Pariñas. Y toma, por supuesto, sin violencia, las instalaciones de la International Petroleum Company, una transnacional norteamericana que pues a nosotros nos veía como los individuos de hace 500 años, pues no ciudadanos, súbditos. Entonces, Velasco, en su Día de la Dignidad Nacional, que lo recordamos cada 9 de octubre, nos trae eso, el vibrar por una reconquista de nuestro propio territorio, por abulia, indiferencia, contubernio, coalición, coimisión de los gobernantes de turno. En mérito a ello, este norteamericano Kuczynski, que era en ese entonces uno de los gerentes del Banco Central de Reserva, es un individuo de nacionalidad norteamericana. Cuando era candidato a la presidencia de la República en la última elección del 2011, donde yo también fui candidato, y en forma irónica le dije con el chicote en el debate, te voy a hacer llorar en inglés, nos metió pues el truco del mundo, de la vida, ¿no? Dijo que iba, me acuerdo después del debate, cuando le dije te voy a dar con el chicote y llorarás en inglés, se fue a la embajada norteamericana, hizo una pantomima con toda la prensa de que iba a entregar su pasaporte y renunciar a la nacionalidad norteamericana. Esto no es de broma, esto no es una exigencia de tipo política, no. La ciudadanía norteamericana tiene que tenerse en cuenta, es la renuncia a otras nacionalidades, en este caso Kuczynski renuncia a la nacionalidad peruana y se pone a la orden del imperio norteamericano. En una litis que Dios no quiera, en un problema, sea judicial o de cualquier índole, entre el Perú y Estados Unidos, este gringo Kuczynski tiene que ponerse con la bandera norteamericana, no le queda otra. Y tuvo la desfachatez y total desvergüenza de decirle al Perú que como no había llegado a ser presidente del Perú, él continuaba con su nacionalidad. Ahora nos promete que sí va a renunciar. Por supuesto, se siente más seguro de llegar a la presidencia. Como he comentado, está invirtiendo Kuczynski $500 millones. Ojo, $500 millones para ser presidente del Perú el 2016. Y ya compró 1.500 vehículos, acá en Cusco, ustedes pueden ver 2 o 3 he visto por diferentes calles, que los obsequia a sus líderes, entre comillas, que ven tanto dinero que quedan extasiados. Un amigo me dijo, oye Ricardo, pero me parece una exageración el hablar de $500 millones. No es exagerado. En 2 meses los recupera si es presidente y tiene 5 años más para seguir lucrando en forma ilícita. Y voy a poner el ejemplo, estoy hablando del gas. Este individuo, Toledo, presidente, y su ministro Kuczynski, nos han vendido 1 millón de BTU a cabeza de pozo a 0,52 centavos de dólar al extranjero. El pacto aparentemente, digo aparentemente por otras disquisiciones que luego mencionaré, la venta es a México.
Una de las grandes farsas que se ha encontrado, trampas al Perú, totales y absolutas, es de que ese gas no está yendo a México. Hacen la pantomima que llega a México, pero la misma embarcación o reembarcan y se va a los países árabes, donde el gas se vende a mucho mayor precio. Y el Perú, habiendo vendido a 52 centavos 1 millón de BTU a boca de pozo, a nosotros los peruanos nos los venden a 7 veces más. Imagínense ustedes, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el hombre o la mujer valiente del gobierno que diga, un momentito, esto no puede ser? Y ustedes saben lo que ha pasado. El Perú detecta este delito de comercio internacional en detrimento del Perú. Ha demorado 3 años y hay una cifra de una sentencia totalmente irrisoria que por esas ventas ilícitas delictivas van a indemnizar al Perú con 6 o 7 millones de dólares. O sea, una propinita. ¿Y nosotros cómo quedamos? Pero ahí no queda la cosa. El presidente Evo Morales, presidente que quiere su patria, acaba de salir una encuesta, está en la segunda posición de los presidentes más populares, más queridos, después del de República Dominicana. Y el traidor Humala está en el penúltimo lugar, porque sus altos grados de corrupción, con la banda que ha formado con Nadine Heredia, Chocherín, Martín Belaúnde Locio y Orellana, que está preso, lo han llevado al desastre. Y como nosotros hemos dicho, hemos pedido la vacancia de Humala y yo lo he denunciado por genocidio ante 322 organizaciones internacionales, que estamos seguros terminar en la cárcel. No tiene otra solución por las muertes bajo la posición de Roxin, un jurista alemán que desarrolla toda la teoría del autor mediato. No es que este Ollanta disparó contra los 5 hermanos que mataron allá en nuestra lucha por Conga Nová, 4 en Selendín, 1 en Bamamarca, donde yo tengo el honor de ser abogado defensor ad honorem de los deudos, ni tampoco los 4 muertos que ya tenemos que lucharon porque no vaya el proyecto Tía María en la zona de la provincia de Islay, en Arequipa. No, pero la teoría de este gran jurista alemán es la del autor mediato, que no hay orden escrita, no hay ni siquiera una orden bajo una grabación, no, es el individuo atrás del escritorio. Por eso es que Fujimori está condenado, porque la autoría mediata fue la que indicó su sentencia y condena firme con cárcel efectiva. En mérito a ello, nosotros hemos visto necesario poner este artículo. Acá, usted es dueño del suelo, perfecto, pero el subsuelo es del Estado. Y el Estado concesiona todo. Yo he visto localidades en mis constantes viajes que hasta la plaza de armas de localidades muy importantes, provincias o capitales de regiones, están concesionados el suelo. Por eso es que acá en Cusco venimos escuchando a varias personas que dicen, pero bueno, no somos dueños los peruanos de una molécula de gas. O sea, donde nace nuestro gas, no pasa nada. ¿Y saben por qué? Lo he leído en programas anteriores, lo que representa la ley de hidrocarburos en su artículo 10, determina que el Estado peruano tiene la posibilidad, vía sus organismos dependientes de alguna manera del Ministerio de Energía y Minas o de la PCM, de contratar con terceros la concesión, por decir, del tema del gas, del petróleo o cualquier otro producto exportable. Y no solamente tiene la posibilidad de concesionar, tiene, y así lo dice el artículo, la potestad de trasladar la propiedad. Por eso es que este gas maravilloso que nos sale acá en esta región Cusco
nosotros los peruanos no tenemos una molécula, el dueño es Pluspetrol de ese gas. Y este gasoducto sur, que con tanta ilusión todos los que estamos en estas regiones esperamos, yo dudo, por los antecedentes que voy a relatar, que tenga un feliz final, que a la larga es que nos pongan a nosotros en nuestras instalaciones domiciliarias el gas. Hasta ahora no vemos absolutamente nada de ello. Que la planta fraccionadora funcione, que tengamos derecho a un gas mucho más barato. Pero lo que pasaron hace pocas semanas fue de que desapareció el gas no solamente acá en Cusco, en todo el Perú. Y los automovilistas tenían que hacer colas infernales en diferentes estaciones surtidoras de este elemento tan importante. Y bueno, ¿en qué se ha terminado este drama? Se ha terminado en que ese gran presidente boliviano, don Evo Morales, que para muchos no tiene ilustración, pero para la gran mayoría, como el que habla, tiene un gran amor por su país, que los últimos informes de organismos internacionales, entiéndase Banco Mundial, Banco Interamericano, Fondo Monetario Internacional, que lo quisieron desaparecer del mapa al presidente Evo Morales, ahora dicen que es una de las economías, tal vez la primera economía de mayor crecimiento en el hemisferio. Y usted ve bonanza allá en Bolivia, pero una bonanza que es lo que intenta nuestra Constitución, que es ayudar en ese caso al boliviano. Acá nosotros intentamos que el empresario peruano, empresario viene de emprender, tenga mejores posibilidades. Entonces nosotros determinamos acá claramente que tú eres dueño del suelo, vas a ser dueño del subsuelo. Más de uno me pregunta, ¿pero cómo va a ser esto? Si las comunidades nativas, las comunidades campesinas no tienen capital para hacer explotación. Bueno, ¿y acaso se les va a condenar a laissez-faire, laissez-faire, que en francés es dejar hacer, dejar pasar, modelo el economista muy estudiado llamado Adam Smith? Dejar hacer y dejar pasar. No. Los campesinos, dueños de ese suelo, y con esta constitución que van a ser dueños del subsuelo, van a tener un derecho a sentarse con el gran inversor, el gran capital. Bueno, pues, que se les haga partícipes como socios en firme de una explotación de este tipo, de una extracción que no solamente debe servirle al gran inversor, también a esta comunidad. En fin, yo creo que implementando esta norma, inyectando este artículo de ser dueño del subsuelo, cambiaría todo el escenario caótico respecto al capítulo económico que tenemos en la Constitución. El otro punto es controvertido. El otro punto les va a parecer raro lo que nosotros planteamos. Es la bicameralidad en el Congreso de la República. Como ustedes saben, de antiguo, antes de esta Constitución, existía la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores se conoce como una Cámara reflexiva. Bueno, los sarcásticos dicen entonces la Cámara de Diputados no reflexiona en absoluto. Normalmente a la Cámara de Senadores iban damas y caballeros experimentados, líderes políticos, los que eran candidatos a la presidencia de la República y no lograban llegar a ese objetivo, inmediatamente ingresaban a la Cámara de Senadores. Nosotros, con este proyecto de Constitución, damos nacimiento a la Cámara de Senadores, integrada exclusivamente por miembros de organizaciones campesinas, sindicales, sociales y asociaciones legalmente constituidas. Esto, digo, es controversial. ¿Por qué? Porque tanta animadversión tenemos sobre los otorongos, el Congreso actual, que viven en un boato total y absoluto, con dineros nuestros, porque es dinero del pueblo, de nuestros impuestos. Los vemos, como siempre repito, con el ímpetu abusivo
de ir en lujosos carros que nosotros se los damos, y eso tenemos que ser conscientes. El chofer que lleva estos otorongos, o lleva a los ministros, los miembros del Ejecutivo, o a la señora Nadine Heredia, que ve en una camioneta con lunas polarizadas. La camioneta es de la DINE, del Servicio de Inteligencia, que debería pues estar observando quienes invaden nuestra frontera, como los rotos chilenos que nos han invadido el triángulo terrestre y que nosotros intentamos ingresar ahí, y Humala con Urresti no nos permitió. En fin, estos otorongos y todos los del gobierno y de todos los poderes del Estado van oriundos en estos vehículos con gran flotilla de policías que deberían estar cuidándonos a los ciudadanos de tanta inseguridad ciudadana. Tú vas manejando y te atraviesan, te cruzan, poco falta para que te saquen la pistola si es que quieres alcanzarlos. Estos individuos, desgraciadamente, nos crean una animadversión, porque hacemos una ecuación muy simple. ¿Cuál es lo que reciben versus a lo que producen? El congresista tiene tres misiones fundamentales constitucionales: el legislar, el fiscalizar y el representar. Ninguna de las tres las cumplen, pero de ninguna manera. Últimamente he entrado a la página web del Congreso en mérito a la ley de transparencia. Cada uno de estos otorongos tiene que dar cuenta a la ciudadanía en general, por la ley de transparencia, vía la página web del Congreso, de qué han hecho, que nos informen cuántos proyectos de ley han presentado. Ahora tampoco se trata de hacer una fábrica de proyectos de ley y que se la paran copiando de las redes lo que pasa en otros países del mundo, o tener un equipo de asesores que con nuestro dinero se les paga y están produciendo también como fábrica de proyectos sin ningún fundamento. Tampoco de eso se trata. Pero sí, yo creo que si ustedes han captado lo que tratamos de transmitir acá con nuestra norma, es muy importante. El ejemplo que siempre me persigue a mí en la mente y en mis hechos es el campesino cocalero Evo Morales. Un hombre que no tiene primaria completa, un hombre que quiere a su patria y ha creado una economía con poquísimo conocimiento personal, pero que ha sabido rodearse de personas capacitadas. Una de las primeras, su vicepresidente, García Linera, que es un filósofo, un matemático puro, que según se escucha, es el que vía todo lo que significan los números y las matemáticas, hace las mejores predicciones, augurios, encuestas, etc. Un hombre sumamente capaz y un buen equipo. Pero todos tienen una condición básica que no la tiene nuestro traidor Humala, que es el cariño sobre el territorio peruano. Sumamente importante, en este caso, el cariño sobre el territorio boliviano. Entonces, en mérito a ese ejemplo que lo vemos todos los días con gran éxito, yo digo, ¿y por qué no se puede crear una Cámara de Senadores que sea dirigida por campesinos, que sea dirigida por líderes sindicales? ¿Qué mejor que una persona que está entre las grandes mayorías con las necesidades que implica el statu quo de las mismas, pueda estar en una Cámara de Senadores reflexiva? Y yo pienso de que este artículo es muy acertado, que podría darse como un lógico equilibrio a lo que pasaría o lo que pasa en la Cámara de Diputados, si es que se convierte el Congreso en bicameral. ¿Por qué? Porque en el caso de los diputados futuros o congresistas ahora, tenemos individuos que han llegado a tales cargos, seamos concretos y reales, por capacidad económica, porque la trifulca del voto preferencial y el ingreso a una lista es cuánto tienes y cuánto vas a dar para que tengas un buen número. Eso es la realidad total y completa. El otro artículo que nosotros
hemos aportado para este cambio constitucional es el presidente de la República, presidente de las macroregiones, presidente de los estados federales, senadores y diputados, además de haber nacido en el Perú, sus padres deberán ser hijos de padres nacidos en el país. La gran trampa, el gran engaño, se llamó Fujimori. Acuérdense ustedes, Fujimori total y absolutamente llegó a la conclusión de que el engaño era total para nosotros porque Montesinos lo tenía en su puño, porque Montesinos sí sabía que él había nacido en Japón y nos vino con el cuento de que había nacido en el Perú. Porque ustedes saben que la condición básica para ser presidente en un país como el nuestro es haber nacido en el mismo, algo elemental. Pero como la trampa está hecha ya de Fujimori, nosotros nos vamos a que, además de haber nacido en el Perú, sus padres deberán ser hijos de padres nacidos en el país. Vale decir, abuelos, padres e hijos. Esta línea. El otro punto es los presidentes de las macroregiones, presidentes de los estados federales, senadores y diputados podrán ser revocados por la ciudadanía. Una causal de revocatoria es que hayan sido financiados en su campaña por persona natural o jurídica, lo cual implica un conflicto de interés. El mejor ejemplo es el de Roque Benavides, el CEO, el dueño de de Buenaventura, cuya empresa Buenaventura es socia de Yanacocha, con Richard O'Brien, que es el primer accionista vía Newmont, y el tercer socio, que es el Banco Mundial. El ejemplo es claro. ¿Qué hizo Roque Benavides, uno de los dueños del Perú por su economía? Financió las campañas de varios congresistas, entre ellos Eguren, el congresista del PPC allá en Arequipa. El caso más patético es el que a mí me ha tocado vivir cuando estaba en Cajamarca. Durante año y medio me fui a vivir ahí. Una de las congresistas que nunca la he visto, y ningún cajamarquino la ha visto, pero salió electa por Cajamarca, es Cecilia Chacón, que tuvo problemas muy graves judiciales y que por un juego esto de birloque o por la magia judicial pareciera que le están dilatando una solución o una pena contundente. Todavía creo que el tema está en duda. Pero bueno, oiga, ¿cómo no se puede clarificar un conflicto de intereses entre una congresista de Cajamarca, que dicho sea paso, se descubrió que era chiclayana y no cajamarquina, financiada por uno de los dueños del Perú, pagando la campaña y sobre todo en una zona donde está la mina Yanacocha? En fin, el otro punto que nosotros tratamos acá de solucionar con nuestro proyecto de constitución es las promesas del presidente. El mejor ejemplo que nos motivó a detallar esta constitución es cómo Ollanta Humala nos ha mentido a todos los peruanos. Cuando yo terminé en primera vuelta mi candidatura a la presidencia del Perú, porque no soy ladrón ni quiero aprender a hacerlo, perdí en la primera vuelta. Fuimos todos con nuestro partido, que se llama Despertar Nacional Richari Yacten Quechua, a apoyar a Ollanta. No íbamos a permitir que la hija del condenado Fujimori, que nunca ha trabajado pero viaja en helicóptero, Keiko Fujimori, sea la presidenta, como ahora también lo vamos a trabajar y evitar totalmente. Yo creo que es una responsabilidad de todo peruano, pero la traición ha sido total de Humala. Nada de lo que prometió. Se ha arrinconado en contubernio con la derecha más fosforescente, más irascible y totalmente autoritaria. Esa es la situación. Entonces nosotros ponemos acá, se considera falta grave del presidente de la República no cumplir con sus promesas hechas durante la campaña presidencial, convirtiéndose en fundamento para el juicio de residencia. En programas anteriores explicamos el juicio de residencia. Desafortunadamente tenemos que irnos, el tema tiene para largo, es un proyecto
integral y aprobado por la OMPE, el que hemos presentado de nueva Constitución. Y por cierto, nuestro líder acá en el switcher, don Ronnie, me dice que tenemos que terminar el programa. Yo me siento siempre muy agradecido con ustedes, los que nos están viendo directamente en su pantalla de televisión o también del extranjero y de otras regiones vía www.rtveldiario.pe, que por gentileza de esta casa televisiva, RTV, el mejor canal del sur del Perú, podemos llegar a ustedes. Les pido que seamos siempre acuciosos, receptivos como tucu y ricus, que era el término quechua, el lindo quechua que usaba nuestro imperio de los incas, el centro de los pueblos del Tahuantinsuyo, tucu y ricus, el que todo lo ve y el que todo lo oye, para que capten dónde está la autoridad gubernamental, sea central, regional, provincial o distrital, corrupta. Este es un ágora donde ustedes pueden transmitir sus quejas y desarrollarlo acá en el programa. Como saben, el día de mañana domingo se retransmite este programa de 4 a 5 de la tarde. En mérito a ello, Pajarincama, que en el bello quechua significa hasta mañana. Que Dios los acompañe. Muchas gracias. Hasta la próxima.